Obediencia a Dios o al César. 1. Comprendiendo nuestra crisis, ¿a quién obedeceremos, a Dios o al César? Por R. J. Rushdoony. Nuestro tema en esta primera sesión es, comprendiendo nuestra crisis, ¿a quién obedeceremos, a Cristo o al César? Hace unos 18 años, pasé unos días con el presidente del Consejo de Administración de una importante compañía petrolera. Quería que trabajara para él a tiempo completo, tratando de combatir el modernismo en las iglesias y también el socialismo. Me negué, para su gran decepción, no estaba acostumbrado a que lo rechazaran, porque le dije que no estaba interesado en documentar nuestra caída, sino en salir y conquistar en el nombre de Cristo. Entonces procedió a decirme que sentía que no había esperanza para nada, excepto para preservar un remanente de cara a un futuro muy lejano. Dijo, además, que esperaba ver al mundo entero entrar en una edad oscura para finales de este siglo, y que no saldríamos de ella hasta dentro de al menos 2 siglos. Y dijo, usted todavía no ha visto nada en materia de regulación y control. Lo que ahora, esto fue a principios de los 60, vemos es poco comparado con lo que vendrá en 10, 20 y 30 años. Ese pronóstico pesimista es común entre muchos eruditos de hoy. Yo no lo comparto, pero sí creo que es una posibilidad. Creo que esta década decidirá si nos hundimos en una larga oscuridad y esclavitud, o si retomamos este país y lo usamos como base para llevar al mundo entero en cautiverio a Jesucristo. Esta es la década clave. Hoy nos encontramos en una crisis mundial, estamos en los últimos días del estatismo humanista. El hombre, desde aproximadamente 1660, y en este país desde alrededor de 1860, ha creído en un plan de salvación ajeno. La salvación por medio del Estado. Seguridad y salvación de la cuna a la tumba por parte del Gran Hermano. Y los candidatos a la presidencia en este país, y los candidatos a altos cargos en otros lugares, se presentan como si representaran la segunda venida de Jesucristo, como si todo dependiera de ellos. Pero creo que la política nos ofrece una falsa esperanza. Y cada vez más vemos hoy un cinismo mundial con respecto a este Salvador, el Estado. En lo que respecta a una edad oscura, creo que estamos en ella ahora mismo y que necesitamos encontrar la salida. A principios de los 60, Eliot, un erudito inglés, escribió The 20th Century Book of the Dead, el libro de los muertos del siglo XX. Aunque el siglo apenas había superado la mitad cuando escribió ese libro, lo que hizo fue documentar el número de muertes en todo el mundo a causa de la guerra, la revolución, el hambre, los campos de trabajos forzados, las ejecuciones en masa y similares. Y descubrió que, en proporción, un porcentaje mayor de la humanidad ha sido asesinado durante el siglo XX que en cualquier otra era de la historia. Estamos en la edad oscura ahora mismo. La pregunta es, ¿saldremos de ella? Y creo que no hay otro camino que a través de Jesucristo, y restaurando este país a una relación con Cristo como Señor, para volver a ser un pueblo del pacto. Desde que Eliot escribió su libro, la situación ha empeorado mucho. De hecho, algunos de los peores asesinatos en masa han tenido lugar desde entonces. Steve y Marshall estaban conmigo en Washington, D.C. recientemente cuando hablé en la mesa redonda. Tuvimos un orador de otro tipo, una joven pareja, los Tang, de Camboya. Desde 1975, la mitad de la población de Camboya ha sido sistemáticamente eliminada, ejecutada por los Jemeres Rojos, los comunistas. Todos y cada uno de los que pertenecían a una de las 6 categorías han sido ejecutados. Estas 6 categorías son: estar conectado con el antiguo régimen, ya sea por haber sido un funcionario del gobierno, un militar o pariente de alguien que lo fue; ser cristiano; tener educación, saber leer y escribir; haber viajado alguna vez fuera del país; haber trabajado para un extranjero, o incluso haber vivido en una ciudad, y por lo tanto haber probado un tipo de vida diferente. Una de las primeras cosas que hicieron, informaron los Tang, fue ordenar a todas las personas que salieran de Phnom Penh, la capital, 2 millones de personas. ¿Por qué? Supuestamente, los estadounidenses iban a lanzar armas nucleares sobre Phnom Penh. Fue una excusa para sacarlos y, poco a poco, eliminarlos. Mucho más tarde, informaron los Tang, ya no usaban excusas. Los alineaban y venían por detrás y, uno por uno, les destrozaban el cerebro.
¿La Edad Oscura? Bueno, es muy posible. Hay gente que dice que no puede suceder ahora, con la civilización avanzada que tenemos. Pero otras civilizaciones han tenido avances notables. Apenas estamos empezando a descubrir algunas facetas de ello. Por ejemplo, una muy obvia es la civilización minoica en la antigua Creta, en los días muy anteriores a los griegos. Tenían agua corriente fría y caliente, tenían inodoros con cisterna, tenían todas las comodidades de la civilización, pero desaparecieron. Y la civilización retrocedió a la barbarie. Cuando Roma cayó, y, por cierto, cayó con millones de habitantes frente a unas pocas decenas de miles de bárbaros que simplemente deambularon por allí, con los altos impuestos y la sobreregulación, nadie en Roma sintió que valiera la pena luchar por el país. De hecho, muchas familias salieron al encuentro de los bárbaros a medida que avanzaban, y su actitud era, bueno, nuestras mujeres serán violadas una vez, y a nosotros nos robarán una vez, y tal vez después de eso vuelva a haber libertad. Y así recibieron a los bárbaros. Recuerdo haber leído, casi 20 y 30 años después de la caída de Roma, el relato de un grupo de ciudadanos prominentes que se reunían en sus villas para sus eventos sociales, iban a cazar zorros y se decían a sí mismos: todos estos problemas pasarán, la civilización se reafirmará. Pero en pocos años, desaparecieron, y Roma finalmente disminuyó hasta el punto de que una ciudad de millones tuvo una población de 500 habitantes viviendo entre las ruinas. Estamos en una crisis mundial, estamos en una crisis estadounidense. Steve mencionó que he estado involucrado en el movimiento de escuelas cristianas. En los últimos 2 años, especialmente, he estado involucrado en juicios de iglesias, juicios de escuelas cristianas, juicios de padres. Déjenme contarles lo que está sucediendo. En California, tenemos 61 iglesias a las que se les revocó la exención de impuestos. Se les impusieron impuestos y se negaron a pagarlos. El condado vendió sus propiedades al Estado y, a su debido tiempo, el Estado subastará esas iglesias por falta de pago de impuestos. Ahora, para que no piensen que eso es inusual, como todo lo demás en California, déjenme decirles que hay presión federal detrás de eso, y una política federal, y estamos teniendo una prueba piloto en California. Y el mismo formulario 199B que se usó allí, lo encontré hace unas 6 semanas en Carolina del Sur, y solo había un ministro en el estado que era consciente de lo que estaba sucediendo y estaba alerta al peligro de eso, y nadie más le escuchaba. ¿Qué les pasó a estas iglesias? Pues que se volvieron políticas, y por lo tanto fueron aplastadas. ¿Cómo se volvieron políticas? Hubo una medida en la boleta electoral sobre los derechos de los homosexuales y tomaron una postura en contra de la homosexualidad. De hecho, la primera iglesia en ser golpeada tenía un pequeño anuncio en el periódico de su pequeña ciudad local. Lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad, eso los hizo políticos. Si tienes una opinión sobre el aborto, eres político y pueden aniquilarte, y más vale que creas que tienen la intención de hacerlo. Pero, por supuesto, ni un solo periódico en el estado ha publicado una historia sobre ese caso. O el hecho de que los padres que azotan a sus hijos, padres cristianos, son arrestados por abuso infantil. ¿Sabían que hubo un caso en Dallas, donde un estudiante de seminario que necesitaba un préstamo de $800 envió a su esposa a un banco para conseguirlo, y un niño pequeño, de unos 4 años, estaba alcanzando el escritorio del oficial de préstamos y agarrando cosas, y ella dijo: si haces eso una vez más, te voy a dar una palmada. Lo hizo, y ella extendió la mano y le dio una palmada en la mano. 2 mujeres llamaron rápidamente al Departamento de Bienestar Social y denunciaron un caso de abuso infantil. Antes de que llegara a su coche, ya estaba bajo arresto y le quitaron a su hijo. Podría pasar una hora contándoles casos similares en todo el país. Padres que son arrestados sin más motivo que poner a su hijo en una escuela cristiana. De hecho, Jim Olin, un granjero de Ohio, puso a sus hijos en la escuela de al lado de su granja, una escuela Amish, y fue arrestado de inmediato por contribuir a la delincuencia de su hijo menor. El juicio se celebró 14 meses después. El testimonio indicó que Jennifer, habiendo completado el primer grado, obtuvo resultados entre el nivel alto de 3er grado y el bajo de 5º grado. Obviamente, la escuela era buena, pero aún así fue condenado. A principios de este año, en uno de los juicios en los que estuve, voy a estar en 2 juicios el próximo mes,
Fue un juicio de unos niños menonitas en Nebraska, todos arrestados porque iban a una escuela menonita en un estado que decidió o bien someterla a la junta estatal o cerrarla. Así que todos los niños fueron arrestados como delincuentes juveniles, por absentismo escolar. El abogado defensor se levantó, leyó el Código Penal del Estado y dijo: Señoría, solicito la desestimación porque el código define la delincuencia como anarquía en el hogar, la escuela o la sociedad, y estos niños no son, de ninguna manera, anárquicos. Y define el absentismo como ausencia del hogar o la escuela, y no define la escuela como una aprobada por el Estado o una escuela pública. El juez dictaminó que esa era una lectura estrecha del código estatal. Testifiqué durante algún tiempo, pero no sé si mi testimonio fue admitido, ya que la decisión no se ha dictado. El juez, después de una larga discusión en la sala del tribunal y en sus aposentos, de aproximadamente una hora, dijo que podía testificar, pero se reservó el derecho de eliminarlo del acta antes de emitir un veredicto. ¿Por qué? Porque mi testimonio tenía que ver con la primera enmienda, y el fiscal del Estado había dicho en su objeción a mi testimonio, y no era la primera vez que escuchaba esto, la primera enmienda es solo de interés histórico. En algunos casos, hemos tenido fiscales estatales que se remontan a Enrique VIII y Enrique II, tiranos que persiguieron a la Iglesia, en busca de precedentes legales, y citan 600 años de precedentes en la ley inglesa, y nunca mencionan la primera enmienda, y el tribunal acepta el argumento, porque así lo desea. Cada vez más se nos dice que la Iglesia es un fideicomiso caritativo, charitable trust, en algunos estados, y esto se hará en todo el país. El IRS, Servicio de Impuestos Internos, está detrás de esto. La Iglesia está siendo reclasificada silenciosamente como un fideicomiso caritativo. Ahora, eso no afecta su exención de impuestos, por lo que, en la mayoría de los lugares donde esto sucede, si es que se enteran, las iglesias no se preocupan. Siguen exentas de impuestos. Pero, ¿qué significa? Pues que un fideicomiso caritativo, como United Way, es total y absolutamente responsable ante el Estado o el gobierno federal por todo el uso de fondos, activos y propiedades, que deben usarse sin distinción de raza, color o credo. Y esto último es una pista de lo que pretenden hacer, decir que, a su debido tiempo, cuando estén listos, una iglesia debe dar el mismo tiempo al budismo, al mahometanismo, al humanismo y a cualquier otra fe. Y si creen que estoy sacando conclusiones precipitadas, déjenme decirles que tenemos un caso clave en California donde el Estado sostuvo precisamente eso, y ganó. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar el argumento, se negó a escuchar la apelación. Tenemos el argumento de que la exención de impuestos es un subsidio. Tenemos el argumento, proveniente de fuentes federales y estatales, de que la Iglesia no tiene derecho a la exención de impuestos en los términos de la primera enmienda porque la 16ª enmienda no hace ninguna excepción para las iglesias. De modo que la Iglesia ahora está sujeta a un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la propiedad y cualquier otro tipo de impuesto. Que todo lo que tiene es una exención estatutaria, no constitucional, y que, por lo tanto, esa exención puede ser revocada a voluntad. De hecho, en una ocasión, cuando estaba teniendo una larga discusión con un burócrata que tenía un maletín lleno de directivas federales que me lanzaba, yo seguía insistiendo con, ¿qué significa la primera enmienda para usted? Y finalmente, después de aproximadamente una hora, respondió, y estas fueron sus palabras. La primera enmienda significa el derecho de cualquier sacerdote, rabino o ministro a predicar sobre los artículos de su religión y de las escrituras de la misma desde un púlpito físico determinado en un edificio físico determinado. Pero el derecho de ese púlpito y de ese edificio a existir está totalmente sujeto a la licencia, regulación, permiso y control del gobierno. Y yo dije, ¿esa es exactamente la situación que tenemos en la Unión Soviética? Y no respondió. Hemos tenido en algunos estados intentos de controlar las guarderías de las iglesias. Las guarderías de las iglesias que son para las madres trabajadoras de la congregación, porque algunas han descubierto que no pueden ponerlos en una guardería estatal. Algunas de ellas están dando educación sexual elemental, están dando formación humanista y demás. Pero también hemos tenido intentos de intervenir. Bueno, en 2 estados ha habido arrestos y juicios de mujeres y pastores porque los grupos de mujeres que se reúnen durante la semana han tenido a una de las madres jóvenes turnándose cada vez para cuidar a los niños en la guardería.
Después de todo, si van a lograr que las madres jóvenes asistan a las reuniones del gremio de mujeres, tienen que tener a alguien que cuide a los niños en la guardería, y eso constituye, se nos dice, un centro de cuidado infantil sin licencia. Si creen que eso es descabellado, déjenme decirles que hemos tenido una opinión legal que insinuaba, y una opinión oral de la oficina de un fiscal general, que la escuela cristiana no está bajo la primera enmienda porque es educativa, y que lo mismo se aplica a la escuela dominical, es educativa, y al sermón, porque el sermón es educativo. ¿Qué tiene entonces inmunidad de la primera enmienda en un servicio religioso? Pues simplemente la liturgia, el canto, pero tal vez se apoderen de eso a su debido tiempo. Después de todo, en un tribunal del sur se ha dictaminado que nadie tiene derecho a ninguna deducción de impuestos por una donación a una iglesia si se han prestado servicios. Los servicios pueden incluir la escolarización de sus hijos, el asesoramiento pastoral, la calefacción y el aire acondicionado, la iluminación, las alfombras, los asientos. Bueno, ¿qué es deducible de impuestos entonces? Ahora, eso aún no ha llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero pueden ver la dirección de las cosas. Por supuesto, la batalla por el control de las escuelas cristianas es una de las principales. Después de todo, nos enfrentamos a una industria de $90,000 millones al año, y no quiere rendirse muy fácilmente. Es una de las industrias más grandes del mundo. Está gravemente herida por dos cosas. Primero, su propia incompetencia. Según las estadísticas federales, hay 30 millones de graduados de las escuelas públicas que no saben leer ni escribir. Son analfabetos. Hay 34 millones más que leen tan mal que no pueden seguir instrucciones y no pueden calcular el cambio cuando se les da el vuelto de un billete de 10 o 20 dólares. 64 millones de 220 que no tienen educación. Nunca hemos estado peor en lo que respecta a la alfabetización. La segunda razón por la que las escuelas públicas están fracasando es porque las escuelas cristianas están dando una buena educación y una educación cristiana. Y como resultado, los cristianos establecen 3 o más escuelas nuevas cada día. Para cuando llegan al 12º grado en la escuela cristiana, en general, están de 3 a 5 años por delante de los estudiantes de las escuelas públicas en su rendimiento. Entre el 20 y el 30% de los niños de este país están en escuelas cristianas. Un editorial en la edición de febrero de 1980 de Nation's Business se titulaba ¿El fin de la educación pública? E indicaba que para el final de esta década la educación pública sería un asunto minoritario. No van a tomar eso muy a la ligera. Están luchando para destruir el movimiento de escuelas cristianas, para controlarlo por completo, para incorporarlo al sistema estatal mediante controles. En un juicio, que ganamos, en Kentucky creo que fue, o en Carolina del Norte, creo que fue en Kentucky, en realidad iban a tomar el control tan totalmente que sería parte del sistema de escuelas públicas, con una excepción. En la bondad de su corazón permitirían 15 minutos al día para la Biblia o la adoración. Todo lo demás tenía que ser totalmente como en las escuelas públicas. Tenemos una lucha entre manos. Estamos en una guerra y más vale que lo sepan. Y la forma de librar una guerra es tomar la ofensiva. En algún momento, dentro del próximo año o dos, vamos a tener una medida en la boleta electoral, una iniciativa en California, la iniciativa Canfield, Hickey para abolir las escuelas públicas permanentemente, por ley, y creo que la conseguiremos. Y una de las cosas que creemos que conseguiremos, que asusta a los educadores públicos hasta la médula, es la mayor parte del voto negro, porque sienten que las escuelas públicas están convirtiendo a sus hijos en matones de los que ellos mismos tienen miedo. Pero, saben, el peor hecho en todo este cuadro no es lo que el enemigo está haciendo. Ellos son lógicos. Están luchando por su vida, reconocen que si no nos destruyen pronto, para el final de este siglo esto va a ser una república cristiana, con prácticamente todos los niños criados con una educación cristiana, en una escuela cristiana y creyendo la Biblia de principio a fin, y eso los asusta de muerte. Lo sé, porque me lo han dicho. Pero, ¿saben que en prácticamente todos los juicios en los que he estado, algún ministro o líder cristiano se levanta y testifica a favor del Estado, en nuestra contra? Y que tenemos toda una legión de personas por ahí que, si les cuentas lo que está pasando, dicen, bueno, deben haber hecho algo malo para estar en juicio. En otras palabras, tiene que ser culpa de los cristianos, no puede ser culpa de la burocracia.
son infalibles, aparentemente. ¿Y saben que eso no es exclusivo de este país? Es una excusa, y en la Unión Soviética si a Ivan Ivanovich, que está en el apartamento de al lado, se lo llevan en medio de la noche, ¿qué dices? No, este es un gobierno horrible bajo el que vivimos, sino, bueno, Ivan Ivanovich debe haber hecho algo malo. Después de todo, lo arrestaron y a mí no. Pero quizás la estrategia más letal que ahora está en proceso de implementación por parte del IRS es su exigencia de que las iglesias y escuelas se ajusten a la política pública, Public Policy. Carter está enfáticamente a favor de ello. El año pasado, debido a la tremenda avalancha de cartas, el Congreso aprobó las enmiendas Dornan y Ashbrook al proyecto de ley de asignaciones del Tesoro, maniatando al IRS durante el año fiscal. Carter pidió que se quitaran esas esposas, aunque incluso con ellas el IRS ha estado persiguiendo a las iglesias. Fueron a una iglesia que conozco, una gran iglesia bautista de unos 20 o 30 años de antigüedad con una escuela cristiana de 600 o más alumnos, y exigieron que presentaran pruebas y entregaran sus libros al IRS para que el IRS pudiera determinar si eran una iglesia. Exigieron todas estas cosas y dijeron, respondan en 30 días. El pastor respondió por escrito y dijo, ¿por qué nos hacen estas preguntas? Respondan en 30 días. PD. Bajo cubierta separada les enviamos una copia de nuestra Constitución, se titula la Santa Biblia. Recibió una carta severa de vuelta diciendo que no era un documento suficiente. Pero la idea de la política pública implica que la Iglesia debe someterse a todo lo que el Estado decrete. Ahora, el pretexto utilizado para imponer esta doctrina es la segregación. Supuestamente, las escuelas cristianas estaban segregadas. La realidad es, por supuesto, que no lo estaban. Quizás haya unas pocas aquí y allá. Solo conozco una. Cuando Jerome Courts, comisionado del IRS, estuvo en el estrado en la Cámara, se le preguntó cuántas de esas escuelas conocía. Solo pudo citar una. Ahora, en nombre de una escuela, iba a controlar todas las escuelas cristianas del país. Un amigo mío, Bill Kelly de San Diego, se levantó y testificó en contra de las regulaciones. Yo también estaba allí como una de las personas que testificaban. Fue un placer, por cierto, estar de pie ante los altos mandos del IRS y decirles lo que pensaba de ellos, y documentarlo. En cualquier caso, Bill Kelly dijo, ahora tenemos un sistema de escuelas cristianas en San Diego, estamos yendo a las áreas mexicanas y negras y estableciendo escuelas cristianas, tenemos un porcentaje más alto del que ustedes exigen legalmente, excepto en un punto, y en términos de eso seríamos llamados una escuela segregacionista y cerrados. Y dijo, estamos por debajo del porcentaje requerido de maestros, y olvido si era de negros o mexicanos, aunque estamos muy por encima en todo lo demás, pero aún así nos cerrarían en términos de sus regulaciones. Bueno, esta posición de política pública significa que, si es política pública integrar, lo haces. Bueno, las escuelas ya lo están haciendo, pero ¿qué pasa con la política pública en lo que respecta al aborto? ¿Enseñas sobre el aborto en tu escuela y proporcionas asesoramiento sobre el aborto a tus hijos? Eso es lo que significa la política. Toda y cada una de las políticas que adopte el gobierno federal se convierte en política pública, y se requerirá que la Iglesia y la escuela cristiana se conformen. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio. Una crisis mundial, una crisis estadounidense, una guerra religiosa, y más vale que sepamos que nos están disparando o estamos acabados. Pero también tenemos una crisis teológica, y más vale que despertemos a eso. ¿Cuál es la crisis teológica? Todo el asunto es uno de señorío, o para usar el término más moderno, soberanía. Son la misma cosa. ¿Saben que la Constitución de los Estados Unidos nunca se refiere a la soberanía? No usaron la palabra porque solo creían en la soberanía de Dios. En el 50º aniversario de la Constitución, en la gran celebración en la ciudad de Nueva York, un expresidente, John Quincy Adams, fue el orador. Dio un discurso magnífico. Solía estar, saben, en las lecturas para niños de escuela primaria, pero desde la década de 1860 ha desaparecido. Lo que John Quincy Adams hizo fue atacar la doctrina de la soberanía del Estado y la soberanía federal. Y dijo, si los redactores de la Constitución estuvieran aquí,
nos testificarían que la soberanía no está en nosotros, ni en el hombre, ni en el gobierno, sino que pertenece al Señor Dios de los ejércitos y solo a Él. Tan tarde como en 1919, en el Tratado de Versalles, el secretario de Estado Lansing se opuso al uso del término soberanía. Dijo, no es una doctrina estadounidense. Ahora lo es. Y se nos dice que el Estado y el gobierno federal tienen poderes soberanos, que es lo mismo que decir poderes divinos. Después de todo, toda filosofía política moderna se deriva de Hegel, cuya religión era esta, que el Estado es Dios caminando sobre la tierra. No sé cuántos de ustedes han escuchado cintas de la charla que he dado a grupos que enfrentan batallas judiciales sobre la adoración a Moloch y el señorío de Cristo. ¿Alguno de ustedes? Un par de ustedes, de acuerdo. Permítanme entrar brevemente en el asunto. Una de las cosas centrales en las escrituras condenadas por Dios en la entrega de la ley es la adoración a Moloch. También encontramos la palabra como Melech, Malik y Milcom. Es nuestro nombre inglés, Malcolm. Es una buena palabra, significa rey. La adoración a Moloch era la adoración al Estado. Se esperaba que cada padre fuera al centro de gobierno, donde habría una imagen del rey, o su estandarte de batalla, o una bandera, y habría un fuego bajo con unas pocas brasas y él sostendría a su hijo y lo pasaría sobre ese fuego y diría, dedico mi hijo al Estado, al rey, al soberano, para que viva y muera por nuestro Señor el Rey, nuestro Señor el Estado. En tiempos de crisis, ese niño podía ser sacrificado, uno o dos serían sacrificados ritualmente al Estado. Significaba que tú y tus hijos pertenecían al Estado, y Dios pronunció esto como una de las mayores abominaciones de todas. Esto era lo mismo que se requería de la iglesia primitiva en la adoración al César. Roma quería que el cristianismo solicitara una licencia y fuera una religión legalizada. Le rogó a la iglesia que se presentara, y dijeron, renunciaremos a la mayoría de las regulaciones por ustedes. Solo queremos que se legalicen. De hecho, un emperador llegó a hacer una imagen de Jesús y la puso en su capilla privada, y corrió la voz de que pensaba maravillas de su Jesús. De hecho, a menudo le rezaba. Entonces, ¿cuál es el problema con ustedes, cristianos? ¿Por qué no vienen y obtienen una licencia? Hagan que nuestro IRS romano los convierta en una iglesia y pongan nuestro certificado, en realidad les daban un certificado, en su lugar de culto. Eso es todo. Excepto que cuando lo hagan, simplemente vayan al estandarte de batalla y digan César es Señor. ¿Qué hicieron estos cristianos? Pablo dijo que la confesión del cristiano, Filipenses 2:9, 11, es esta. Jesucristo es el Señor. Y la iglesia primitiva requería que cada converso se parara ante la congregación e hiciera ese testimonio, lo que significaba poner su vida en juego con el gobierno romano al decir en 3 o 4 palabras, Jesucristo es Señor, o Jesús es Señor. Y le dijeron a las autoridades romanas, César no es Señor sobre Cristo, Cristo es Señor sobre César. Y por esto fueron ejecutados, creían en el señorío de Jesucristo. Ahora, es la misma batalla hoy, en Texas, en California, en Carolina del Norte, Florida, Nebraska, Dakota del Norte, en todo el país. Estamos en guerra. Los humanistas están decididos a arrancar todo vestigio de cristianismo de este país, y paso a paso convertirlo en un país humanista. Nunca admitirán estar en guerra con el cristianismo. Lo están haciendo en nombre de una serie de regulaciones. ¿Y saben que en la Unión Soviética nunca han dicho oficialmente que están en guerra contra el cristianismo? Están en guerra con los abusos, quieren que todo esté controlado, creen en la libertad de religión. De hecho, tienen una declaración más larga en su constitución que garantiza la libertad de religión. Y sin embargo, he participado en juicios en 2 estados diferentes donde antiguos estatutos estatales, que requerían exhibir los 10 mandamientos en escuelas o tribunales, fueron declarados inconstitucionales. Supongo que tienen miedo de que algún niño que vea, no robarás, sufra un trauma o algo así. No debemos tener tal cosa colgada en la pared donde los queridos niños pequeños puedan leerla. En un estado ganamos, y está en apelación, y en el otro estado hemos perdido. Pero es algo tan insignificante como eso. Solo los 10 mandamientos colgados en algún lugar del edificio, en la pared. Quieren arrancar todo vestigio de la fe cristiana. Estamos en guerra, es hora,
¿No es así? De que empecemos a luchar. Creo que podemos y debemos ganar esta guerra. Creo que esta es la década crítica. Hace 4 años estuve, y con esto terminaré, hablando en un seminario legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Fue en el 50º aniversario de Pierce vs. Society of Sisters, un juicio muy famoso. Todo el seminario legal fue sobre el tema de la escuela cristiana. Le pidieron a un juez de la Corte Suprema que diera el discurso de resumen y conclusión. Estaba dispuesto a venir hasta que se enteró de cuál era el tema, y se negó, y todos los demás jueces federales también se negaron. Y su respuesta fue la misma. Esperamos, dijeron, que en la próxima década el principal tipo de caso que enfrenten los tribunales tenga que ver con las escuelas cristianas y la religión. ¿Ellos podían ver dónde está la batalla? ¿La verán ustedes y sus iglesias con la misma claridad? Su vida y su fe están en juego. Gracias.